Mitzi, me hiciste en tal año, me hiciste esto, ahora me la pagas, ¿no? Ah, vas a ver, Cintia, en tal año tú me hiciste esto y ahora es lo que ha hecho, ¿no? Ahora con esta ley que aprobaron ayer otra vez de la reforma energética, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que ha venido y ha invertido para abrir un mercado de competencia en las gasolinas? Él dice, eso dijo ayer, que él quiere que la gasolina solamente la venda Pemex. El problema es que no somos autosuficientes en gasolina. Y él dice, lo mismo dijo antes de llegar al poder, que en 2 años no vamos a exportar petróleo. No vamos a exportar petróleo ni vamos a importar gasolina. Digamos que eso está bien, no importar gasolina. Pero a final de cuentas el petróleo es uno de los ingresos monetarios que tiene el país, de donde no somos solos en el mundo, no nos podemos aislar. Mi mercado interno no me da como para olvidarme de todo lo que pasa alrededor. ¿Qué les vendo, no? Turismo, que íbamos repuntando bien, con esto del aeropuerto de Texcoco se vino abajo, ¿no? El turismo era ya la segunda fuente de ingreso nacional. Él está afanado con el petróleo ayer mismo, ¿no? En la reunión cumbre mundial del medio ambiente. El señor la pasa por alto, ¿no? Ni aparece y creo que hasta les dice, oye, era Mitzi. Oiga, señor, es usted el anfitrión. Su país es el anfitrión. Y estamos hablando de las medidas del medio ambiente a nivel mundial, ¿no? Y usted todavía quiere quemar carbón y petróleo para generar energía eléctrica. Es crítico, muchachos, es muy crítico, en verdad. Cada quien es libre. Yo me atrevo a decir que soy revolucionario y también en mi tiempo fui revolucionario y sí pensaba, más o menos con mucho respeto lo digo, cuando tenía la edad de ustedes, que la revolución se hacía con rifles y no es así. La revolución se hace con educación, primeramente, con educación, cultura y trabajo. Me acuerdo de una película que hay de Cantinflas, donde él hace de sacerdote, que se llama El Padrecito, y está dialogando con otro sacerdote, con el que es su jefe, digamos. Y están en un diálogo que hablan no sé cómo se llama, pero es ecuménico, es como la reunión ecuménica mundial, ¿no? Y le dice él, oiga, pero usted le está diciendo a los niños en el catecismo que le digan a sus papás que si trabajen menos, pues que cobren más, y si trabajan más, pues que cobren menos, ¿no? Y total, están en un diálogo de ese tipo, y le dice él, sí, padre, pero primero hay que acabar con los pobres, ¿no? Y entonces el otro, pero ¿cómo acabar con los pobres? Sí, démosle trabajo, démosle educación. O sea, no es que hay que matarlos, ¿no? Y nos deshacemos de todos los pobres, no. Acabemos con los pobres antes de acabar con los ricos, cosa que no estamos haciendo, ¿no? Supuestamente es primero los pobres. Y piensa por medio de la dádiva. Esto es muy complejo, muchachos. Él siempre habla de los pobres y que primero los pobres, pero vean cómo esto lleva un trasfondo desde mi punto de vista. Es como al que diario le dicen así, eres pobre, ay, pobrecito, ay, eres el más desposeído, ten otro pesito para... O sea, la pobreza no es económica, la pobreza no se mide, desde mi punto de vista, por dinero. La pobreza se mide por humanidad, ¿no? Mira, Roberto Castillo, sí, tienes carencias económicas, pero prepárate. Te voy a dar las facilidades para que vayas a la escuela. Creo que México es uno de los países que tiene muchas facilidades para ir a una escuela y a una escuela de nivel superior. Gratis, señores. Te voy a dar empleo. Ya verás que no vas a padecer. Te voy a dar empleo. Vamos a generar empleos. Por un lado, piensen ustedes son la clase media, los empresarios, son los que pagan los impuestos para que el país se mueva.
para que este señor agarre así los costales y los vaya repartiendo por todos lados y salga con su bandera de primero, los pobres, y miren, sí. ¿Y usted qué hace, señor? Usted como jefe máximo, veámoslo esto como un negocio, como este negocio que se llama México, o esta tiendita que se llama México. ¿Qué vendemos? ¿Cómo le hace para recuperar todo ese dinero que se la pasa regalando en sus programas sociales? No es que no haya programas sociales, ¿no? Es que hay que generar riqueza. Y la riqueza no solamente es dinero. No le invierte a la cultura, no le invierte a la investigación. ¿Qué vamos a hacer, señores? ¿A escucharlo como escuchaban los cubanos a Fidel Castro durante 5 horas o 8 horas hablando un discurso donde era un monólogo y ahí todos en La Habana, ¿no? Llenando la plaza? Mover la Constitución a como le acomoda, ¿no? Ahorita esto último que quieren hacer con este señor que se apellida Saldívar, que es la autoridad máxima, es el encargado a nivel nacional de cuidar que se cumpla la Constitución. Y lo quieren preservar 2 años más, y eso va totalmente en contra de lo que dice la Constitución. Si este señor acepta el cargo, qué madriza, señores. Qué madriza, porque con este señor 2 años más desaparece el INE. Y no sé ustedes qué tantas noticias escuchen, pero ya se dieron cuenta que el INE es una piedra que trae en el zapato. Y así ha ido desapareciendo a todas las instituciones, ¿no? Él quiere tener aquí todo. Aquí se hace lo que digo yo. A mí lo que más me impresiona es cómo todos estos legisladores de Morena creen en él. Eso es de admirar. Y lo digo en buena lid. ¿Qué pinche poder de convencimiento tiene para decirles, miren, caminen por aquí, llegando aquí se van a ir al voladero, pero sigan caminando? Y la gente va caminando. Y la gente, esa gente que todos son de otros partidos, ¿no? Van del PRI, del PAN, del PRD, todos están aglutinados ahí en Morena. O sea, es un poco, no sé, es triste y complicado, ¿no? Ver con qué facilidad cambian de filosofía. E indudablemente que es viendo solo sus intereses personales. Nos enriquecemos, Víctor, ya después nos vamos, cabrón, ¿sí? Claro, si el que viene no es peor que él y va y lo trae, ¿no? De donde esté lo trae y lo mete a la cárcel. No se trata de eso. Señores, ¿qué beneficio nos da tener a Lozoya? No está en la cárcel, pero está en su casa. Todo el lío que se hizo. El otro señor ya regresó los 220 millones que pagó por la planta y salió hasta en traje y con puro y todo. Y de Lozoya, ¿qué se sabe? Y que va a decir y que va a echar de cabeza a medio mundo y va a decir, ¿en dónde está? Esta señora Rosario Robles, no los defiendo. Si la hicieron, pues la tienen que pagar. Tiene 2 años, ¿no?, en la cárcel, todo lo que va del sexenio. Y ya devolvió los 5,000 o 7,000 millones, Carla, de la cosa esta que se llama, le dicen estafa maestra. ¿Qué beneficio nos da? La tiene ahí por una venganza, ¿no? Creo que se los comenté en alguna ocasión cuando ustedes eran chavitos, todavía no se acuerdan, cuando él era jefe de gobierno e hizo su primera campaña para la presidencia de la República, quien lo sustituyó fue Rosario Robles. Y cuando Rosario Robles estuvo en otro lío también, hasta tuvo un amante, por ahí un contratista amante, que lo metieron a la cárcel por contratos no cumplidos, bla, bla, bla. Pero ella se empezó a juntar con gente del PRI, con Salinas de Gortari. Y supongo que era muy, muy, muy allegada a él.
Sí, claro, para haberla dejado en el puesto es que eran así, ¿no? Y cometió el error de ponerse la banda presidencial en la casa de Salinas de Gortari y le dijeron, oye, Mitzi, qué bien se te ve. Tú podrías ser la primera mujer presidenta de la República Mexicana. Lógicamente, toda esa información se filtró y ese es el motivo por el que está guardada la señora, más que por los 7,000 millones. Y así se ha dedicado, ¿no? A andarle siguiendo la huella. Calderón, tú me robaste las elecciones. Ya te las robé, ya estás ahora aquí. Eso ya pasó, cabrón. Ahora demuéstranos de qué estás hecho, ¿no? Tú pediste la oportunidad y dijiste que todo esto, tú tenías la varita mágica con la que se iba a arreglar todo. Yo estoy consciente de que no es tan fácil. Es muy complicado. Hablábamos de la corrupción, ¿no? O hemos hablado un poco de la corrupción. No es un cáncer que no es tan fácil extirpar. Pero poco a poco hay que trabajar en ello. Pero este señor sigue como si estuviera en campaña, ¿no? Y lo peor del caso es que hay gente que le cree. Mucha gente que le cree, ¿no? Y que lo oye a diario y queda maravillada con la bola de barbaridades que dice durante las mañaneras, ¿no? Entonces, jóvenes, esto salió por un diálogo que en lo que entraban, algo que me preguntaba Raúl, y todo sale por la ausencia de obra pública, muchachos. Y la obra pública pues nos pega directamente a todos nosotros, a los que estamos aquí. Ahora que ustedes egresen, pues ya verán. Ya, cállate, Roberto. Yo espero que ahora que egresen fácilmente encuentren trabajo y que no tengan que abaratar el trabajo, porque cuando pasa esto, pues hay quien se alquila por cacahuates, ¿no? de tan dura que se ve la situación. Pero esperemos que no sea el caso, que esto tiene que cambiar y no sé, que su angelito de la guarda de este señor lo aconseje durante las noches en la almohada y amanezca ya con algo más benéfico para todos. Yo creo que se le olvida que México somos todos. México no somos nada más los que él quiere, ¿no? Nos ha dividido así, se ha polarizado tanto la sociedad, decían entre chairos y fifís, ¿no? Y es ya así como muy marcado, ¿no? ¿Eres chairo o eres fifí? ¿No? Soy chairo y soy fifí, no soy mexicano. Y se le ha olvidado, ¿no? Él lo que les decía, ¿no? Se ha dado a la tarea de hacer pobres mentalmente a los chairos, ¿no? Ay, eres pobrecito, ven, nadie te da trabajo, ten, aquí hay sembrando vida y que no, puras barbaridades, ¿no? Y a ustedes trabajen, ¿eh? Ustedes trabajen porque además me los voy a chingar con más impuestos, cosa que juró y perjuró que no iba a suceder. Y ahí va, ¿no? Así como la gasolina, ¿no? La gasolina no va a subir. No sabía lo que decía el señor, el precio de la gasolina no depende de él, depende de los mercados mundiales. Y él cree que nuestro petróleo nos hace como que los number one en el mundo. No es cierto, señores. Los Emiratos Árabes, con que den un golpe en la mesa, la madriza que nos pone, ellos tienen petróleo hasta para dar y regalar. Pero yo creo que lo más grave es que él no escucha tampoco a sus consejeros, ¿no? A sus asesores. Creo que los tiene de adorno. Al final de cuentas, él hace lo que él cree. Me queda claro que ustedes han leído o a lo mejor han escuchado ese libro que se llama El Capital de Marx, escrito por Carlos Marx. Lo tiene aquí al dedillo. El pinche problema es que Carlos Marx, igual que él, nunca trabajaron. No saben lo que es ganarse unos pesos haciendo unos planos, haciendo unos cálculos, haciendo un levantamiento topográfico, siendo residente de obra desde que sale el sol hasta que se mete. No lo sabe. No lo sabe, indudablemente que no lo sabe. Y eso hace la diferencia. Carlos Marx, igual. Carlos Marx venía de una familia adinerada. ¿Quién hizo la revolución en México, señores? Francisco I. Madero. ¿Y de dónde venía Francisco I. Madero? De una familia acaudalada. De ahí salió la lana para
para financiar la revolución. O sea, es gente que no sabe producir. Y cuando hablo de producir, estoy hablando de lo que ustedes quieran hacer. Vender chicles es producir. ¿Por qué? Porque es activar una cadena de producción. La venta del chicle ya es el producto terminado, pero antes de eso hubo todo un proceso. Y no estoy hablando de la cajita ya de chicles como tal. Antes de eso hubo todavía muchas cosas que se hicieron para que esos chicles llegaran a la cajita. Y eso es lo que hemos dejado de hacer. Eso es lo que hemos dejado de hacer, producir, muchachos, producir. Y eso es grave. Ahora imagínense ustedes que son inversionistas a nivel mundial y ven estas inconsistencias de este señor que hoy aplica la teoría de la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra, ¿no? Hoy aprueba algo y mañana lo desaprueba. Y entonces te dicen, Carla, pues ya la concesión que te dimos ya no aplica. A partir de hoy nosotros vamos a hacer lo que tú haces. Dices, espérate, cabrón. ¿Tú sabes todo lo que tuve que hacer para mover ese capital a tu país? Nos vamos a llenar de broncas a nivel mundial con todo esto, ya verán. Así le quiso hacer al principio con lo de la Comisión Federal de Electricidad. Nos salieron más caros los pleitos, señores, que esta trifulca que motivó Manuel Bartlett. Pagamos más de demandas y al final salieron más beneficiados los concesionarios. De eso no dice nada el señor. Yo creo que las intenciones son buenas. La manera en que las lleva a cabo son malas. Las hace de acuerdo a como piensa ese señor que se llama Andrés. No consulta a sus asesores, que diga, voy a traer a mis especialistas y lo voy a decir, oye, Fer, fíjate que pienso hacer esto. Pero ¿qué sucede si lo hago así? Abusado, señor. Si lo hace así, nos van a devolver el golpe, nos van a noquear y nos va a ir peor. Pero mire, si le hacemos así, 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 así es. Además, no buscarnos broncas con el mundo, ¿no? Todo el mundo se va a enojar con nosotros, ¿no? México, no, ni voltees a verlo, Oscar. No, vete a otro país, no, muchos mexicanos, ¿no? Y no es él, o sea, ya no, nos tachan a todos, ¿no? De que todos somos iguales. ¿Para qué me mueves la boca, Raúl, de hablar de obra pública? Pero bueno, muy bien, jóvenes, buenos días. Dijimos que íbamos a hablar hoy de cómo van a atacar. Hago rápido un grupito. Está quien está Mitzi, está el equipo de Mitzi, está Raúl y Carla, está Yamilet está solita, hoy no está Londra, y está Fernando, está con Oscar, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, profe. Fernando y Oscar, y Edson está con Víctor, ¿no? Ok, armamos, dejo un equipo aparte para 6 equipos. 6, los asignamos manualmente, asignamos el 1, y ahí está Cintia, está Fernanda, ¿dónde está? Fernanda, y Mitzi, ok. Luego el 2, está Edson y está Víctor. Luego el 3, está Fernando y está Oscar. Y Miguel, profe. Y Miguel, ok. Luego está Carla y Raúl, y en el 5, ni modo, Yamilet. Te tocó solita. Sí. Es verdad, es verdad. Con razón aquí lo tengo y me está flasheando aquí. Me puse un aviso y sí, tienen razón. Espérense, entonces no le hagan caso a esto. No le hagan caso a esto. Estoy dando tiempo a que se cierre, ¿eh? Es verdad, es verdad. Permítanme un momento.
Ya no supe si les compartió por ahí Fer, el equipo de Fernanda y de Cintia, algo que encontraron de muros mecánicamente estabilizados, que creo que vale la pena que lo revisen. No, profe, pero ahorita se los mandamos. Bien, lo que vamos a hacer para que no se interrumpa el video. Sí, creo que lo más prudente es nos salimos y volvemos a entrar inmediatamente y entramos directo al video, por favor. Está apagado su micrófono, profe. Y eso les estoy preguntando, que me digan si hay sonido. Ahorita que esté el video también, si no hay sonido, me lo hacen saber, por favor. Muy bien. Vamos a ver. Un momentito. ¿Se escucha? ¿No? No, profe. No, profe. Vamos a ver. El Senado mexicano, construyendo sobre el agua. El DF, una ciudad efervescente. En las últimas décadas se ha extendido hasta formar una enorme zona metropolitana habitada por 20 millones de personas. Para muchos, este es el centro político y económico de México. Para otros, es un sinónimo de catástrofe. En la Ciudad de México estamos expuestos a todos los peligros geológicos, con excepción de los tsunamis. La Ciudad de México siempre ha enfrentado la adversidad, lo que ha llevado también a situaciones de riesgo. Hace 3 años, en el corazón de la ciudad, comenzó la construcción de un gran complejo, la nueva sede del Senado. Los constructores han trabajado a marchas forzadas. Se han comprometido a que la obra estará lista para las fiestas del Bicentenario. Pero el reto principal no siempre ha sido el tiempo. Bajo la solidez del concreto, se esconden condiciones que han desafiado el talento de un grupo de ingenieros y arquitectos. Por el tipo de suelo que hay aquí, que es un suelo que a 3 metros ya tenemos agua. Entonces eso es casi como construir en el mar.
Nadie que sobrevuele la Ciudad de México imaginaría que bajo la vasta extensión de cemento se agita aún el lago de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Aunque el agua ha sido drenado durante más de 3 siglos, el suelo sigue siendo fangoso y movedizo. Es un terreno muy complejo, porque estamos en un suelo que es fondo del lago, es fango, son arcillas combinadas con agua, con las que podrías moldear figuras como si fueran plastilina. Y sobre de eso vas a apoyar un edificio de cientos y cientos de toneladas. En menos de 100 años, la Ciudad de México se ha hundido en algunas partes hasta 11 metros. Con este riesgo de hundimiento, se levanta un complejo de 45,000 toneladas en una superficie de 9,000 metros cuadrados. Los encargados de proyectar la estructura de la nueva sede del Senado se enfrentan a un problema más grave que el hundimiento. México es una de las zonas más sísmicas del mundo. A tan solo 300 kilómetros frente a las costas de Guerrero, la placa de Coco se está introduciendo por debajo de la placa continental. Cuando la corteza terrestre se fractura, las ondas sísmicas viajan y al llegar a la Ciudad de México se amplifican debido a las condiciones lacustres del subsuelo. Antes de iniciar la construcción del nuevo Senado, en esta manzana solo quedaban los vestigios de una serie de edificios derrumbados por el terremoto que azotó la Ciudad de México en 1985. En el año 2003, el Senado le encargó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México encontrar un terreno apropiado para este proyecto. Estamos trabajando en 10 edificios donde hay oficinas de senadores, con costos muy altos. Y un poco con esa idea, con eficientar el presupuesto, los senadores que nos antecedieron pidieron apoyo para buscar una buena ubicación de la sede. La facultad halló un enorme terreno en medio del corredor Reforma Centro. Hace ya como 8 años se inició todo un proceso de recuperación del proceso de la reforma que ha sido muy exitoso. Se está convirtiendo en un corredor importantísimo de la ciudad, un corredor financiero, gastronómico, de hotelería, de habitación, comercial, mixto. Va a ayudar a mejorar todo un entorno que se había quedado dormido y muy deteriorado, sobre todo a partir de los sismos de 85. Desde que se colocó la primera piedra en diciembre de 2007, 3 personas asumieron la responsabilidad de la obra. El ingeniero José Javier Castro, que lidera la empresa a cargo de la construcción de la nueva sede del Senado. Construir 73,000 metros cuadrados en un lapso de 3 años y en un suelo tan difícil, que también fue uno de los retos. Ciudades importantes de otras partes del mundo, en Madrid, en Berlín, que se han llevado de 5 a 6 años para construir algo similar. El arquitecto Oscar Gonsenheim, director técnico del proyecto, responsable de cuidar los intereses del Senado. Tenemos que cumplir un programa para que se construya este edificio y se pueda estrenar y forme parte de los festejos del bicentenario y del centenario de nuestro país. Y el arquitecto Javier Muñoz, quien encabeza al joven grupo de arquitectos que diseñó el proyecto. Me llamó el arquitecto Lorenzo Aldana y me dijo: acaba de ganar el Senado de la República. Me quedo callado. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Me dice. No, pues ponte a llorar. No sabes lo que acabas de ganar, me dice. No tienes idea. En el 2003, Javier sorprendió a todos ganando a sus 35 años el concurso para diseñar la sede. El reto del proyecto consistía en integrar en un solo espacio 3 edificios para albergar a 128 senadores y 1,500 empleados. El resultado es una geometría contundente. 3 cuerpos gravitan en torno al asta bandera. La torre para las comisiones parlamentarias. El hemiciclo, donde están las oficinas de los senadores. Y por último, el pleno,
donde sesionarán los legisladores. Los planes originales contemplan 3 sótanos para los estacionamientos. Sin embargo, antes de iniciar la construcción, la reglamentación cambia y las autoridades les exigen un mayor número de cajones. Esto implica una excavación más profunda en el más traicionero de los terrenos. Le encargaron a la UNAM que hiciera el programa arquitectónico y en el análisis de áreas salía que el edificio debía tener 1.400 cajones de estacionamiento. Entonces 1.400 cajones, pues no necesitas un arquitecto, necesitas un mago para meterlos, ¿no? Entonces obviamente había que crecer la capacidad del estacionamiento y pues había que hacer un sótano más. Este cuarto sótano, al parecer insignificante, cambia por completo el plan de cimentación. Esto es un suelo fangoso. Podríamos desestabilizar gran parte de los edificios que rodean a este predio. Finalmente, el despacho Colinas de Buen, que es el que nos ha estado ayudando en todo el proceso del cálculo de las estructuras, accedió a realizar estos cambios y decidimos hacer un cuarto sótano. Sin duda estamos en profundidades límites. La combinación de las dimensiones con la profundidad, eso sí, un caso especial. Solo el núcleo que se va a excavar al final tiene 60 metros de diámetro. Todo eso hace que la excavación, al combinarse con la profundidad, la haga particularmente difícil. Los constructores no solo deben levantar una estructura a prueba de sismos, ahora también deben de excavar 20 metros en el corazón fangoso de la ciudad. Por este cruce circulan cientos de autos cada segundo, y en los alrededores hay grandes edificios que se podrían colapsar si los constructores fallan en algún cálculo. El peligro es inminente. ¿Lograrán los constructores cimentar esta estructura sin provocar un derrumbe? Nunca un terreno de 9,000 metros cuadrados ha sido excavado a 20 metros de profundidad con este tipo de suelo. Desde hace milenios, las culturas que se establecieron en el Valle de México han sido acechadas por peligros. El campo volcánico que forma su contorno parece ser una advertencia de su terrible destino. Tan solo hace 1670 años el volcán Xitle hizo erupción. La explosión destruyó la antigua ciudad de Cuicuilco, ubicada en el sur del valle. De ese rico mundo solo quedó una pirámide. Paradójicamente, estos volcanes son la razón oculta de que haya florecido la vida en esta cuenca. La Ciudad de México está ubicada en una cordillera volcánica. Una de las particularidades de los ejes volcánicos en general es que suelen formar cuencas lacustres, que se llaman endorreicas. El agua que entra allí no sale, es decir, está cerrada para fines hidrológicos hacia el exterior. Esto explica por qué el principal reto de los constructores de la nueva sede del Senado es cimentar un enorme edificio en un suelo que es el fondo de un lago. Por si fuera poco, los constructores enfrentan otro problema. El terreno colinda con varios edificios vecinos y existe el peligro de que se colapsen a la hora de realizar la excavación. Los ingenieros extreman las medidas. La planeación y el estudio de mecánica de suelos corren a cargo del grupo de ingenieros que han proyectado la cimentación de estructuras tan monumentales como el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe y el Museo de Antropología. Sin duda, una construcción de esta naturaleza significa un reto en la Ciudad de México, ya que tiene un subsuelo que tiene condiciones críticas en cuanto a su resistencia, en cuanto a su comportamiento a largo plazo.
Con los estudios realizados, las obras de cimentación comienzan. Se divide el terreno en 6 secciones como si fuera un tablero de ajedrez, para avanzar de manera alternada y no poner en riesgo una zona por las excavaciones que se realizarán a los lados. En particular en donde estamos, en la zona céntrica de la ciudad, y los problemas asociados es que hay estructuras importantes ya construidas, colindando, y que también van a tener una interacción con la obra. Entonces hay que cuidar siempre esa interacción de tal manera que se garantice un buen comportamiento de las colindancias. Alrededor del perímetro se construyen unos muros llamados Milán, que se entierran a 33 metros. A esta profundidad se encuentra la primera capa dura del subsuelo. Además de los muros, se implementa un complejo sistema de bombeo. Se extrae y se inyecta agua para controlar las presiones sobre la construcción y los edificios aledaños. Se monitorean las topografías y los cambios de presión de hasta 3 cuadras a la redonda. No se puede correr ningún riesgo. Mientras tanto, los especialistas cuidan la viscosidad de la bentonita. Es una arcilla con una gran consistencia que permite mantener las paredes de la excavación estables durante algunas horas y evitar derrumbes. Enseguida se construyen los muros de las divisiones internas y se introducen 150 pilas espigas hechas de concreto y acero para anclar el edificio a la segunda capa dura del subsuelo, ubicada a una profundidad de 51 metros, más allá del agua y las arcillas. El mayor reto al que nos enfrentamos fue hacerlas en un solo evento y cuidar mucho su verticalidad, porque al final estas pilas espigas se convierten en las columnas de los 4 niveles de estacionamiento. Es un proceso que se hace a ciegas. Solo hasta que se excave se verá cómo han quedado colocadas las pilas. Comienza entonces el proceso conocido como top-down. Es un proceso para evitar derrumbes. Consiste en la excavación y construcción simultánea, de arriba hacia abajo, edificando placas y dejando aberturas. Se hace primero la losa apoyándose en el terreno y se le dejan a esa losa ventanas para que por esas ventanas empezamos a excavar y a trabajar por debajo de ellas, a vaciar todo lo que había en esa zona que ya teníamos limitada previamente por los muros que se enterraron. Con el mismo, digamos, sistema de trabajo de una mina, empieza la losa a convertirse su techo y los muros que encontramos a convertirse en los límites de la mina, y se repite el proceso hasta 4 niveles por debajo. El proceso normal es hacer primero la excavación y después levantar la estructura. Pero en este caso, por el tipo de suelo, las dimensiones del predio y la profundidad requerida, es demasiado peligroso. Ubicada en el cruce de Reforma e Insurgentes, 2 de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, un desplome tendría consecuencias fatales. A tan solo unas cuadras, la obra de un centro comercial tuvo que detenerse 1 año al desplomarse una de las calles laterales. La nueva sede del Senado no puede darse ese lujo. La carrera contra el tiempo obliga a los arquitectos a construir al mismo tiempo hacia arriba y hacia abajo. Construimos simultáneamente del nivel de banqueta hacia abajo los sótanos y del nivel de banqueta hacia arriba el edificio. Esas son situaciones conjugadas que hacen del edificio
realmente algo técnicamente fuera de lo común. Falta todavía un año para la entrega del complejo, pero los constructores saben que viene la parte más tardada de la obra. Conforme la estructura del hemiciclo y el pleno van despuntando, se acelera el trabajo en los sótanos. Sin embargo, no todas son buenas noticias. Al continuar con las excavaciones se descubre una falla inesperada. Varias de las pilas espigas que se introdujeron en el subsuelo presentan desviaciones. Las espigas han sido desviadas por las arcillas y corrientes de agua que bajan de los volcanes en forma de ríos subterráneos y confluyen en el centro del antiguo lago. Estas espigas soportan la torre, el pleno y el hemiciclo. Son parte de las columnas del estacionamiento. Garantizan la cimentación exitosa del complejo y por lo tanto su seguridad. Así que se procede a su revisión. Los constructores descubren que son desviaciones significativas. El cambio de densidad de concreto hacia el lodo del subsuelo pues hace que haya ligeros desplazamientos, pero que en 50 metros de altura tuvimos desplazamiento en los últimos 20, hubo elementos que se desfasaron en algún punto hasta 60 centímetros del lugar donde deberían de estar colocados. Aquí lo importante era que el elemento no se perdiera y que la seguridad estructural se garantizara. Se hicieron ajustes en el proyecto para que esos elementos que estaban fuera de su sitio se rodearan creciendo la sección de la columna que los iba a envolver. El tiempo para la entrega del complejo corre. Arreglar este problema les toma más de 6 meses. Sin embargo, los constructores no se resignan. Aceleran la marcha. Para terminar la cimentación solo falta realizar el colado masivo del último sótano. Los 3 anteriores colados se han realizado con éxito. Para hacer estos colados, previamente se hace una logística con las concreteras. Te llevas aproximadamente 15 días antes del evento masivo. Lo importante de esta cimentación es que no tuviéramos juntas constructivas. Podría ocasionarte fisuras o grietas en las cuales podrías tener filtraciones importantes de agua. Esta losa supone el mayor trabajo. Tiene un espesor de 2 metros. Es el fondo que aísla al edificio de las arcillas y evita que la supresión del agua levante al complejo arquitectónico. Utilizamos en este último colado 100 ollas, utilizamos 12 bombas de concreto y tuvimos toda la producción de toda una noche de 12 horas continuas. Toda esa noche se produjo solamente cemento para esta obra. El desfile de camiones, conocidos como ollas, es continuo y se prolonga toda la noche. Es un éxito. Entre el personal de la concretera, supervisión, personal del proyectista, de la dirección técnica, estuvimos colaborando alrededor de unas 1,200 personas. Una vez terminada la cimentación de los sótanos, el núcleo queda vacío. Se pudo, ya que estaba consolidado todo el perímetro,
hacer toda la excavación a cielo abierto y se formó como el cráter de un volcán precioso, era más grande que un coso taurino, eso es una cosa impresionante. Este es el espacio donde los constructores se apresuran a levantar el pleno, que será la sala principal donde sesionarán los 128 senadores. Sin embargo, surge un nuevo inconveniente que hace que se pare la obra por completo. Esta vez se debe a un factor externo. La epidemia de la influenza H1N1 azota a México y alerta al mundo. Al tiempo perdido en la corrección de las espigas se suma la contingencia sanitaria. ¿Lograrán los constructores terminar para las fiestas del Bicentenario? Durante sus 200 años de vida independiente, México nunca ha tenido un edificio para el Senado que refleje la importancia de su papel político. Hubo un gran proyecto para levantar una sede muy cerca de esta zona hace 100 años, pero cuando se estaba comenzando, llegó la revolución. Pasada la lucha, el esqueleto construido sirvió como estructura para el monumento de la revolución. Tuvieron que pasar 100 años para que se iniciara la construcción de una nueva sede. Sin embargo, ahora los constructores enfrentan una carrera, al parecer imposible, contra el tiempo. Si bien han superado el riesgo de provocar derrumbes, ahora una amenaza externa los obliga a detener la obra. La epidemia de influenza. Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. La Secretaría de Salud recomienda a la población evitar sitios concurridos o eventos multitudinarios. En menos de 24 horas, laboratorios de Canadá y Estados Unidos confirman que se trata de un nuevo virus. Las autoridades de salud prohíben concentraciones masivas. La construcción de la nueva sede del Senado es un espacio vulnerable por la densidad de gente trabajando en lugares cerrados. Los constructores no dudan. Las actividades se suspenden. Durante varios días, la ciudad parece un escenario apocalíptico. Las calles desiertas. Solo los temerarios, los obligados por las circunstancias, se aventuran a salir. Las noticias son alarmantes. El virus de la influenza H1N1 parece ser más contagioso que la influenza estacional. El inesperado porcentaje de mortalidad elevó la fase de alarma epidemiológica. Al cabo de 2 semanas, México respira. Las noticias parecen alentadoras. Los contagios se han estabilizado y se baja la alerta máxima. Una semana después, los albañiles regresan lentamente a la obra. ...450 trabajadores durante el día y 250 durante la noche intentan recuperar el tiempo perdido. En los siguientes meses logran que la torre se alce por encima de Reforma y terminan las estructuras del hemiciclo y del pleno. Yo creo que lo más difícil ya pasó. Salir del hueco, salir del hoyo este, que fue un lío hacerlo, todo el sistema de cimentación. Ya que salimos, creo que todos empezamos a ver cómo el edificio comenzó a crecer mucho más rápido, ¿no? El proceso de montaje de la estructura metálica ha sido muy ágil. Esta etapa en la que está ahorita es una de las etapas más bonitas de todo proyecto. Cuando está desnudo, cuando se muestra la estructura, desde luego no se ve lo más difícil que comenté, que es todo lo que está abajo. Al parecer, los principales problemas han sido resueltos.
Esta bandera en la nueva sede del Senado se levanta orgullosa. La fachada resplandece ante el sol de principios de verano. Sin embargo, la realidad que yace bajo la avenida Reforma es menos halagüeña. En sentido estricto, el problema del hundimiento no tiene solución. El hundimiento es tan constante y grave en la Ciudad de México que los geotecnistas no buscan evitarlo, sino maneras de convivir con el fenómeno. La causa principal es la extracción de agua del subsuelo para consumo humano. Y es un fenómeno que empieza desde que la ciudad empieza a crecer sin control, ¿no? Entonces empezó una explotación muy intensa del acuífero, se aceleran los procesos de hundimiento, de tal manera que hoy en día, en esta zona en particular, tenemos hundimientos que andan del orden de los 5 o 6 centímetros por año. El abastecimiento de agua potable depende de estos mantos acuíferos, pero la extracción provoca que la ciudad se hunda lentamente. En menos de 100 años, la Ciudad de México se ha hundido en algunas partes hasta 11 metros. Edificios emblemáticos como la Catedral o el Palacio de Bellas Artes descienden un promedio de 7 centímetros al año. Actualmente, el 70% del agua que consume la Ciudad de México proviene de su subsuelo. El proceso de acumulación de sedimentos, que es lo que forma capas. Parte de este volumen lo ocupa agua. Le extraemos el agua y entonces se compacta el sedimento. Esta agua subterránea abastece hoy en día un poco más del 70% de nuestras necesidades de agua. Hay bombas que extraen esta agua en todas partes de la ciudad. La extracción permite abastecer a la población, pero tiene consecuencias graves para los edificios. Son deformaciones que desafortunadamente no ocurren de manera uniforme. La resultante de esto es que vamos a tener un efecto de inmersión del edificio con respecto a su entorno. En la nueva sede, las espigas ancladas a la capa dura del subsuelo mantendrán el edificio en su posición y darán seguridad a su cimentación. Sin embargo, esto no evitará que la calle de Reforma se vaya hundiendo, creando desniveles a lo largo del perímetro. Para enfrentar esta situación, los constructores se han guardado un as bajo la manga. Los proyectistas tuvieron el cuidado de tomarlo en cuenta para el futuro. Todo lo que contacta a la ciudad con el edificio tiene previsto de modo subterráneo una prolongación. Conforme la ciudad se hunde, nuestras rampas y nuestras escaleras van a ir emergiendo. Hasta 1 metro tenemos previsto. Las escaleras y rampas forman un sistema a lo largo de todo el perímetro. Estas medidas permitirán mantener en operación el complejo sin ninguna intervención, por lo menos durante los siguientes 50 años. Este alto grado de prevención también se refleja en los cuidados que se han tomado para las emergencias sísmicas. El DF es una de las ciudades en el mundo más afectadas por dichos cataclismos. 3 terremotos de gran intensidad han sacudido la capital en los últimos 50 años. El primero, en 1957, tiró uno de los símbolos patrios, el Ángel de la Independencia, a solo unas cuadras de la nueva sede del Senado. Fue un primer aviso. El segundo, en 1979, destruyó la Universidad Iberoamericana. El tercero, en 1985, tuvo consecuencias devastadoras para millones de personas. Ese día, 19 de septiembre, la ciudad despertó en medio del caos y la destrucción. Bajo los escombros quedaron más de 10,000 muertos. Estos terribles movimientos fueron provocados por la placa de Cocos que se encuentra frente a las costas mexicanas. Frente a las costas del Pacífico mexicano tenemos 2 placas oceánicas que se están hundiendo por debajo de Norteamérica. Es una colisión entre 2 enormes masas de material. Están chocando a lo largo de lo que llamamos la
trinchera de Acapulco. Entonces es por eso que las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por un lado tienen volcanes que están asociados a este proceso y por otro lado genera sismos. Este choque ha provocado el eje volcánico que cruza el país y rodea a la Ciudad de México. La velocidad a la que se mueven las placas es cercana a 10 centímetros por año. La corteza es elástica y permite el desplazamiento. Sin embargo, en algún momento alcanza su límite e inevitablemente se fractura. Y llega un momento en el que ya se acumularon metros y metros de desplazamiento. En un tiempo muy, muy breve ocurre la ruptura. Y ese es el peligro que guardan desde un punto de vista geológico los sismos. Las ondas viajan y al llegar a la zona lacustre se amplifican. El resultado para la Ciudad de México es catastrófico. Si hay alguna bondad del sismo del 85, o sea que es difícil buscarlas, pero se implementó una nueva normativa con respecto a las construcciones que no existía antes. Gracias a ello, la nueva sede del Senado tiene el grado más alto de seguridad para enfrentar sismos. En la Ciudad de México hay 3 categorías de edificios desde el punto de vista sísmico. Las edificaciones comunes, como lo que puede ser una casa, los edificios de concentración de las oficinas y los edificios estratégicos y de seguridad, como por ejemplo las oficinas de gobierno, los hospitales, que son edificaciones que tienen que funcionar aún durante el sismo, y esta estructura tiene ese grado. Este edificio, además de ser el edificio más inteligente del país, yo creo que también es el edificio más seguro del país, diseñado para tener una seguridad sísmica muy alta. El Senado no ha escatimado ni un solo centavo en garantizar la seguridad, ni tampoco en mantener la más alta calidad en el proyecto arquitectónico. El costo aproximado de la obra rebasa los 2.200 millones de pesos. Pero existe otro costo. El costo de perder la oportunidad de sumarse a las celebraciones. La nueva sede del Senado tiene que inaugurarse en la celebración. Esta bandera en la nueva sede del Senado se levanta orgullosa. La fachada resplandece ante el sol de principios de verano. Sin embargo, la realidad que yace bajo la avenida Reforma es menos halagüeña. En sentido estricto, el problema del hundimiento no tiene solución. El hundimiento es tan constante y grave en la Ciudad de México que los geotecnistas no buscan evitarlo, sino maneras de convivir con el fenómeno. La causa principal es la extracción de agua del subsuelo para consumo humano. Y es un fenómeno que empieza desde que la ciudad empieza a crecer. Con más de 10.000 muertos. Estos terribles movimientos fueron provocados por la placa de Cocos que se encuentra frente a las costas mexicanas.
Yo creo que también es el edificio más seguro del país, diseñado para tener una seguridad sísmica muy alta. El Senado no ha escatimado ni un solo centavo en garantizar la seguridad, ni tampoco en mantener la más alta calidad en el proyecto arquitectónico. El costo aproximado de la obra rebasa los 2.200 millones de pesos. Pero existe otro costo, el costo de perder la oportunidad de sumarse a las celebraciones. La nueva sede del Senado tiene que inaugurarse en las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, las cuales inician en menos de 2 semanas. Es una fecha demasiado importante. Hace 100 años, el proyecto de la construcción de un nuevo Senado se pospuso. Los senadores no están dispuestos a perder esta oportunidad histórica. Sin embargo, en el afán de garantizar la cimentación del complejo y la seguridad, los constructores se han demorado demasiado en el subsuelo. Han salido a la superficie solo para darse cuenta que se han quedado atrás en la carrera contra el tiempo. Que todavía no tienes estas no las has hecho. ¿No deseas tú hacer eso al revés? Quitamos estas dos y dejamos una. Exacto. Él está hablando de hacer un mueble nuevo. Logros hasta el momento no son pocos. En menos de 32 meses se ha terminado una construcción que equivale a un campo de fútbol de 14 pisos de altura. Se han utilizado 80,000 metros cúbicos de concreto, los cuales, extendidos, podrían encarpetar de principio a fin la Avenida Reforma. Se han empleado 16,000 toneladas para la estructura y los refuerzos, el doble del tonelaje que tiene la Torre Eiffel. Con estos materiales se ha logrado edificar una obra de 74,000 metros cuadrados en una de las zonas más fangosas de la Ciudad de México, sin poner en peligro las calles aledañas y los edificios vecinos. No hay duda, los constructores han salido victoriosos de la batalla contra el subsuelo. ¿Podría decirse lo mismo de la carrera contra el tiempo? Los tiempos de la obra han cambiado mucho, ¿no? Las exigencias han cambiado mucho porque ahora de lo que hay que estar pendiente es de que los prefabricados, los cristales, los aluminios, los acabados, ahorita ya hay un universo más grande de preocupaciones. La Avenida Reforma es la arteria más importante de la Ciudad de México, comparable en vitalidad e historia a los Campos Elíseos de París o la Avenida Constitución en Washington. Desde hace unos días su tramo principal está cerrado a la circulación. Alrededor de monumentos y glorietas se han levantado escenarios para los festejos del Bicentenario de la Independencia de México. Para reponer el tiempo perdido, Óscar Gonsenheim y su equipo realizan ajustes al proyecto, que les permita utilizar materiales que estén más rápidamente disponibles que los planteados en un inicio. Las reuniones semanales se vuelven diarias y suben de intensidad. Sin embargo, el 15 de septiembre está encima. En principio, la nueva sede del Senado estaba prevista para abril del 2010. No obstante, los retrasos provocados por la desviación de las espigas y la influenza hicieron imposible terminar para esta fecha. Cumplido ese plazo, los constructores le aseguraron al Senado que la obra estaría lista para los festejos del Bicentenario. Pero los retrasos volvieron imposible de nuevo cumplir con este segundo plazo. Ahora los senadores les han dado como fecha inaplazable el 20 de noviembre para inaugurar, por lo menos, el edificio del Pleno. Este día es muy importante para México. Es el día que se festeja el centenario de la Revolución y se culminan las fiestas históricas del 2010, relativas al Bicentenario. Esta vez los responsables no pueden darse el lujo de no tener listo el edificio del Pleno. Los constructores tienen poco menos de 2 meses.
Si bien es cierto que la obra está casi terminada, también es cierto que falta lo más tardado, vestirla con los acabados. La lista de pendientes pondría a temblar a cualquiera. Faltan 57 días para entregar. Se está haciendo todo el esfuerzo y todo el empeño para poder terminarla en tiempo, pero la preocupación por terminar es muy alta. Hay muchas dudas de poderlo lograr. Recubrimientos de madera, paredes de vidrio, ventanas y pisos de granito. Equipos contra incendios, sistemas de seguridad y sistemas de votaciones. Redes de cómputo, cámaras robóticas y la iluminación de las fachadas. Elevadores, sistemas de electroacústica, sistemas de aire acondicionado y la gran pantalla de cristal curvo. Esos pendientes solo comprenden al edificio del Pleno. Además hay que considerar el equipamiento de las 128 oficinas de los senadores y las salas, recibidores y lugares de trabajo de 1.500 empleados. La parte que más me preocupa es la planta baja, el nivel 1 y el nivel 2. Todavía está en proceso el inicio de esas áreas porque el proyecto definitivo apenas lo hemos recibido. Nos pidieron una distribución diferente a la que traía el proyecto original. Por lo pronto, hoy, 15 de septiembre, todos en la obra se toman un descanso. El desfile conmemorativo pasa a un lado de la nueva sede. Conciertos y espectáculos se van encendiendo en todo el país, y en particular en la Ciudad de México. El carnaval, formado por un mosaico de pueblos, avanza hasta llegar al Zócalo. El júbilo y solidaridad estallan con el grito de independencia. Unos días después, Oscar Gonsenheim da su propio grito de guerra. Para ello reúne a las cabezas de cada uno de los equipos. Intenta contagiarle su entusiasmo y su compromiso. El reto para los siguientes días es monumental. Cada día y cada hora cuentan. Se trata de la obra más importante de sus vidas. Las palabras y los esfuerzos parecen dar resultado durante las siguientes semanas. Los constructores se las ingenian para terminar el pleno conforme a lo establecido. En la madrugada del 20 de noviembre, día del centenario de la Revolución Mexicana, el pleno queda listo. Unas horas después, los senadores entran por primera vez a su lugar de sesiones. Admiran los 128 escaños equipados con la última tecnología. Finalmente, el día en que se cumplen 100 años de la Revolución Mexicana, los senadores izan la bandera. Esta bandera es más que un símbolo patrio para la nueva sede del Senado. Es el corazón del proyecto. Será lo que verán los senadores cada vez que suban al podio. En torno a ella se unen y se desenvuelven los 3 edificios que forman al complejo. Atrás quedan los días de luchar con el subsuelo. Adelante, la certeza de que el Senado de México cuenta por primera vez en 200 años con su propia sede.
No le escucho, profesor. Yo tampoco. No Pero es que no parece No. que esté. Ahora ya me escuchan, ¿sí? Les decía que rápidamente, este video, al igual que todos los videos de todas las empresas, están hechos de manera comercial, no es tanto de manera técnica, ¿no? Se muestra un poco de la técnica y todo, y nosotros los docentes, tomamos de ahí lo que nos conviene, no lo que nos conviene, lo que nos es útil para determinados temas. Aquí se conjugan muchas cosas. Sobremanera, más allá de la geotecnia, que yo creo que este es un ejemplo muy vivo, muy interesante de dónde se construyó, dónde está construida esta sede. La otra parte, programación, señores, programación. Este señor, Javier Jicotenca, se llena la boca con decir, en 3 años vamos a hacer lo que en París o en Berlín o en Madrid harían en 6 años. ¿Quién sabe qué piense cada que vea ese video este señor? ¿Saben cuándo entregaron la obra totalmente, en su totalidad? En el 2014. Cuando teóricamente lo deberían haber entregado en el 2010. Este mismo señor que sale tan bonito en medio del lodo, no deja de ser, es como un poco, dices, este señor no viene a trabajar, diríamos en el medio, viene a padrotear, ¿sí? O sea, alguien que va a trabajar, y vean inclusive cómo cambia el tono de voz, ¿no? La voz arrogante, así al principio, este es el mejor proyecto, bla. Pues no sabemos si lo vamos a cumplir, creemos que no es. A ver, cabrón, ¿dónde quedó? Es muy fácil criticar. Lo que estoy haciendo ahorita es lo más fácil. Pero ese es uno de los problemas que tenemos en todas las obras en la República Mexicana. Cuando las obras se politizan, como esta era para celebrar el bicentenario, señores. El 2010, ustedes eran chavitos. Y miren, pero bueno, son ejemplos de lo que puede suceder. Hablábamos al principio, ¿no? Del secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿qué pasaría si Fernanda es la secretaria de Comunicaciones y Transportes y va y le dice al presidente que no va a ser posible terminar en el 2010? Pues seguramente con arrogancia de presidente, el que sea, no estoy hablando del último. Oye, Fernanda, ¿no puedes? Pues háblale a Óscar Pimentel. Él me dijo que él sí puede. Pues traiga y ponga a Óscar Pimentel. Muy abusados en esa parte, muchachos. El lunes seguiremos platicando de cuestiones técnicas rápidamente de estas pilas desplantadas a menos 51 metros y muro Milán. En el caso de nuestro proyecto no tenemos muro Milán, pero van muy ligados, ¿no? Los procedimientos van muy, muy ligados. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Algo así, algo así, algo parecido. Bueno, sí, inclusive, pero esa es la misma. Si ustedes ven los videos de la Torre BBA, Vancomer, de la Chapultepec, de la Torre Mayor, el procedimiento es el mismo. Hoy, yo me atrevo a decir que en México somos unos tigres para hacer ese tipo de cimentación, ¿no? Hacer el muro pantalla a base de muro Milán, en el centro hacer todas las pilas, y utilizar el método top-down para excavar y empezar a construir de nivel de calle hacia abajo y de nivel de calle hacia arriba. Ya lo platicaremos, ¿no? No es precisamente nuestro proyecto, pero creo que algo nos puede aportar. En este caso, nuestras pilas pues son pequeñas, tanto en diámetro como en profundidad, pero a final de cuentas son pilas de cimentación. Muy bien, jóvenes. Pues nos vemos el próximo lunes, que tengan un excelente fin de semana y seguimos en comunicación. Gracias, profe. Luego, profe. Luego. Gracias, profe.